Hay países que se entienden con mapas. Y hay otros que solo se entienden con miedo. Corea del Norte pertenece a la segunda categoría. Porque lo que estás a punto de ver no es solo la historia de una nación aislada. Es la historia de un sistema que logró algo que parecía imposible. Controlar no solo lo que la gente hace, sino lo que la gente piensa que es verdad. Y la pregunta incómoda es esta. ¿Eso realmente ocurre solo allí? La versión oficial es simple. Después de la Segunda Guerra Mundial, la península de Corea quedó dividida en dos. El norte, bajo influencia soviética. El sur, bajo influencia estadounidense. Dos modelos. Dos ideologías. Una frontera. En 1950 estalla la guerra. 3 años después, un armisticio. Nunca hubo un tratado de paz real. Desde entonces, Corea del Norte se convirtió en un estado cerrado, hermético, casi inaccesible. Eso es lo que se enseña. Pero hay un problema. Esa explicación, aunque correcta, está incompleta. Porque no explica cómo un país entero puede vivir durante décadas bajo un mismo sistema, sin colapsar desde dentro. Para entender Corea del Norte, no basta con mirar su política. Hay que entender su arquitectura invisible. No hablamos de edificios. Hablamos de una estructura mental. Desde el principio, el régimen no se construyó solo sobre el poder militar. Se construyó sobre una idea mucho más profunda. La creación de una realidad única. Una realidad donde el líder no es solo un gobernante, sino una figura casi sagrada. Donde la historia no es lo que ocurrió, sino lo que debe recordarse. Y donde la verdad no es algo que se descubre, sino algo que se entrega. Como si todo el país viviera dentro de una narrativa cuidadosamente diseñada. No fue un accidente. Fue un diseño. Aquí aparece la contradicción que casi nadie cuestiona. Se suele decir que Corea del Norte se mantiene por la fuerza. Por el miedo. Por la represión, y sí, eso es parte de la historia. Pero no es toda la historia. Porque ningún sistema basado solo en la fuerza dura tanto tiempo sin fracturarse. Entonces, ¿qué lo sostiene realmente? Es posible que el miedo no sea el pilar principal, sino solo la capa visible de algo mucho más profundo. Piénsalo así. Un muro puede mantener a la gente dentro. Pero no puede hacer que crean que no hay nada afuera. Sin embargo, en Corea del Norte, muchos no solo están dentro. Creen que están donde deben estar. Y eso cambia completamente el escenario. Porque si el control no depende solo de la fuerza, entonces depende de algo mucho más difícil de ver. Algo más silencioso. Más persistente. Más peligroso. No es solo historia. Sus consecuencias siguen ocurriendo hoy. Y lo que viene ahora cambia completamente el contexto. ¿Cómo se construye un sistema donde la realidad misma puede ser moldeada? Si controlas la información, controlas lo que la gente sabe. Pero si controlas la narrativa, controlas lo que la gente cree que es real. Y en Corea del Norte, esa diferencia lo cambia todo. Se suele decir que el régimen controla los medios. Que no hay internet libre. Que la televisión, la radio, los periódicos, todo está supervisado. Eso es cierto. Pero hay un detalle que casi nunca se menciona. El objetivo no es solo censurar. Es reemplazar. Porque eliminar información es una estrategia defensiva. Pero crear una realidad alternativa es una estrategia total. Esto es lo que se enseña. En Corea del Norte, la gente no tiene acceso a la verdad. Pero hay un problema. Esa frase asume que existe una verdad esperando ser descubierta. ¿Y si para muchos, esa verdad simplemente no existe? Desde la infancia, el sistema educativo no solo transmite conocimientos. Transmite interpretación. Los libros no solo cuentan historia. Definen qué debe sentirse frente a esa historia. Los líderes no solo aparecen como figuras políticas. Se presentan como el eje central de toda existencia. Como si todo, el pasado, el presente y el futuro, girara alrededor de una misma figura. No es propaganda en el sentido clásico. Es algo más sofisticado. Es coherencia total. Cada historia, cada imagen, cada símbolo, refuerza la misma narrativa. Como un ecosistema cerrado donde todo confirma lo mismo. Y cuando todo encaja, la duda deja de tener espacio. Aquí aparece otra grieta en la versión común.
Se suele pensar que las personas dentro del sistema saben que están siendo engañadas. Que en el fondo, todos sospechan. Pero eso no siempre es cierto. Porque para cuestionar una realidad, primero necesitas un punto de comparación. Y si nunca has tenido acceso a otra versión, ¿qué exactamente vas a cuestionar? Es como nacer dentro de una habitación sin ventanas y que te digan que eso es el mundo. No necesitas negar el exterior. Simplemente, nunca ha existido para ti. Entonces la pregunta cambia. Ya no es, ¿por qué la gente no se rebela? La pregunta real es, ¿contra qué se rebelarían? Y eso es mucho más inquietante. Esto es lo que cambia completamente el contexto. No se trata solo de ocultar la realidad. Se trata de hacer innecesaria cualquier otra. Pero incluso en un sistema así, algo no encaja del todo. Porque la historia ha demostrado que ninguna narrativa es perfecta. Siempre hay fisuras. Siempre hay pequeñas grietas. Y en Corea del Norte, esas grietas existen. Son pequeñas. Casi invisibles. Pero suficientes para hacer una pregunta peligrosa. ¿Qué pasa cuando alguien, aunque sea por un segundo, ve algo diferente? Ningún sistema es perfecto. Ninguna narrativa es completamente hermética. Y aún así, Corea del Norte ha logrado acercarse más que cualquier otro. Pero incluso ahí, en el lugar más controlado del mundo, algo empieza a filtrarse. No como una explosión, sino como un susurro. La versión oficial insiste en que el control es absoluto. Fronteras cerradas, información limitada, vigilancia constante. Y durante décadas, eso fue casi cierto. Pero el mundo cambió. Las tecnologías cambiaron. Las fronteras, aunque rígidas, dejaron de ser completamente impenetrables. Pequeños objetos comenzaron a cruzarlas. Sin permiso, sin control. No ejércitos. No invasiones. Algo mucho más simple. Memorias USB, radios modificadas, películas extranjeras. Detalles pequeños, con consecuencias enormes. En algunas zonas, especialmente cerca de la frontera con China, comenzaron a circular contenidos que no estaban diseñados por el régimen. Series, música, noticias. Fragmentos de otro mundo. Al principio, eran solo curiosidades. Algo extraño, algo lejano. Pero con el tiempo, se convirtieron en comparaciones. Y esa es la palabra clave. Comparar. Porque el sistema puede sostenerse mientras no exista contraste. Pero en el momento en que aparece otra referencia, la narrativa deja de ser absoluta. Empieza a ser cuestionable. No de forma abierta. No en público. Pero en silencio. En la mente. Aquí aparece una tensión que rara vez se muestra. El régimen sigue siendo fuerte. El control sigue existiendo. Pero al mismo tiempo, la certeza ya no es total. Y eso crea una contradicción peligrosa. Porque el sistema necesita que la gente crea completamente. No parcialmente, no con dudas. Sin embargo, esas pequeñas grietas, esas imágenes externas, esas historias diferentes, no destruyen la narrativa de inmediato. La debilitan lentamente. Como una gota constante cayendo sobre una piedra. No la rompe en un día, pero cambia su forma con el tiempo. Entonces surge una pregunta incómoda. Si una persona ve otra realidad, ¿qué hace con esa información? ¿La rechaza? ¿La oculta? ¿O empieza a reconstruir todo lo que creía saber? Esto es lo que muchos no ven. El mayor riesgo para un sistema no es la oposición visible. Es la duda silenciosa. Porque una duda no necesita ser compartida para ser peligrosa. Solo necesita existir. Y cuando empieza a crecer, ya no se trata solo de información. Se trata de identidad. De lo que una persona cree que es y del lugar que ocupa en el mundo. Y lo que viene ahora cambia completamente el nivel de la historia. ¿Qué ocurre cuando el sistema no solo controla lo que ves sino también quién eres dentro de esa realidad? No todos los sistemas necesitan convencerte. Algunos simplemente te forman desde el principio. Porque si naces dentro de una estructura, no la ves como una estructura. La ves como el mundo. En Corea del Norte, la vida no empieza con elecciones. Empieza con clasificación. Desde el nacimiento, cada persona es ubicada dentro de un sistema social conocido como Songhun. No es algo que elijas. No es algo que puedas cambiar fácilmente.
Es una categorización heredada, basada en el pasado de tu familia. En su lealtad percibida, en decisiones que tú nunca tomaste. Esto es lo que se enseña. Todos son parte del mismo país. Pero hay un problema. No todos viven el mismo país. El Songbun divide a la sociedad en múltiples niveles. Algunos tienen acceso a mejores trabajos, mejores ciudades, más oportunidades. Otros no. Y lo más inquietante, no es la desigualdad en sí. Es cómo se internaliza. Porque no se presenta como una injusticia. Se presenta como un orden natural. Como si cada persona estuviera exactamente donde debe estar. Imagina crecer creyendo que tu posición no es circunstancial, sino correcta. No es solo un sistema político. Es una estructura mental que define límites invisibles. Y cuando los límites son invisibles, son mucho más difíciles de cuestionar. Aquí aparece otra contradicción profunda. Se suele pensar que la desigualdad genera conflicto, rebeldía, resistencia. Pero en este caso, muchas veces genera aceptación. Porque si el sistema te ha enseñado desde siempre que ese es tu lugar, la idea de cambiarlo no solo es difícil, es casi inconcebible. Y esto conecta con algo aún más complejo. El control ya no necesita ser impuesto constantemente. Empieza a ser autoimpuesto. Las personas no solo siguen reglas externas, empiezan a regularse a sí mismas. Sus decisiones, sus pensamientos, incluso sus expectativas. Como si el sistema viviera dentro de ellos. Esto es lo que cambia completamente la perspectiva. El sistema no solo organiza la sociedad. Define hasta donde alguien cree que puede llegar. Pero incluso en una estructura así, donde todo parece predeterminado, donde cada persona conoce su lugar, sigue existiendo un factor impredecible. El humano. Porque, aunque te enseñen quién eres, eso no significa que nunca lo cuestiones. Y lo que viene ahora eleva la tensión a otro nivel. ¿Qué pasa cuando alguien intenta salir del rol que le fue asignado, en un sistema donde desviarse no es solo un error, sino una amenaza? En muchos lugares, equivocarse tiene consecuencias. En otros, tiene castigos. Pero en Corea del Norte, desviarse del camino no es solo un error. Es una señal. Una señal de que algo no está bajo control. Y eso, para el sistema, es inaceptable. La versión oficial habla de leyes, de orden, de disciplina. Como cualquier otro país. Pero hay un detalle que cambia completamente el significado de todo. Las consecuencias no siempre son individuales. Esto es lo que se enseña. Cada persona responde por sus actos. Pero hay un problema. En Corea del Norte, muchas veces, no es así. Existe un principio no escrito, pero profundamente arraigado. La responsabilidad colectiva. Si una persona comete una falta grave, su familia puede verse afectada. Padres, hijos, hermanos. Como si la lealtad, o la traición, no fuera solo personal, sino hereditaria. Esto no solo castiga una acción. Disuade cualquier posibilidad de que ocurra. Porque ya no estás decidiendo solo por ti, estás decidiendo por todos los que amas. Y eso cambia la forma en que alguien piensa. Aquí aparece una de las tensiones más difíciles de procesar. Se suele pensar que el control se mantiene a través del miedo directo. Amenazas visibles, castigos ejemplares. Pero en este caso, el miedo es más sofisticado. Es anticipado. No necesitas ver el castigo, solo necesitas saber que podría afectar a otros. Y entonces ocurre algo aún más profundo. La autocensura. Las personas no solo evitan actuar, evitan pensar en actuar. Como si ciertas ideas ni siquiera debieran existir. Pero aquí surge una contradicción silenciosa. Porque mientras más se reprime algo, más fuerza puede ganar internamente. No siempre se traduce en acción, pero empieza a generar tensión. Una tensión invisible. Esto es lo que muchos no logran ver. El sistema no necesita vigilar cada movimiento, cuando las personas ya han aprendido a vigilarse entre ellas. Y ahí es donde el control alcanza otro nivel. Porque ya no depende solo del Estado, empieza a vivir dentro de la sociedad. En las relaciones, en las miradas, en el silencio. Pero incluso en un entorno así, donde el riesgo es constante. Donde cada decisión puede tener un costo enorme, algunos aún intentan algo impensable. Y lo que viene ahora cambia completamente el ritmo de la historia. ¿Qué se necesita realmente
para intentar escapar de un lugar donde no solo te retienen físicamente, sino mentalmente? Escapar no empieza con un paso. Empieza con una ruptura interna. Porque antes de cruzar una frontera física, hay que cruzar una mucho más difícil. La frontera mental. Cuando se habla de Corea del Norte, escapar suele describirse como un acto físico. Cruzar un río, evitar guardias, salir del territorio. Pero esa es solo la última parte. La decisión real ocurre mucho antes. En silencio, sin testigos, sin garantías. Esto es lo que se cuenta. Algunos logran escapar. Pero hay un problema. Esa frase simplifica algo mucho más complejo. Porque no todos los que lo intentan, llegan. Y no todos los que lo logran, realmente salen del todo. La mayoría de las rutas de escape pasan por China. Pero cruzar la frontera no significa libertad inmediata. Significa entrar en otra forma de incertidumbre. Sin estatus legal claro, con riesgo constante de ser devuelto, dependiendo de redes informales, a veces peligrosas. Algunos continúan hacia terceros países. Otros quedan atrapados en el camino. Y aquí aparece algo que cambia la narrativa. Escapar no es un evento, es un proceso largo, fragmentado, incompleto. Como si la libertad no fuera un punto de llegada, sino una transición llena de capas. Aquí surge una contradicción que incomoda. Se suele pensar que, una vez fuera, todo mejora. Que la historia termina con la salida. Pero no siempre es así. Porque salir de un sistema no significa dejarlo atrás por completo. Las creencias, los miedos, las formas de interpretar el mundo, no desaparecen de un día para otro. Algunos describen algo difícil de explicar. La sensación de no pertenecer completamente a ningún lugar. Ni al que dejaron, ni al que encontraron. Como si la identidad hubiera quedado suspendida entre dos realidades. Y eso revela algo más profundo. El sistema no solo controla el territorio, deja huellas que continúan incluso después de escapar. Esto es lo que cambia la forma de verlo. La frontera más difícil de cruzar no es la que separa países, es la que separa una forma de pensar de otra. Porque cuando alguien logra salir, no solo lleva consigo su historia. Lleva también las marcas de un sistema que sigue operando en su memoria, en sus decisiones, en su forma de entender el mundo. Y en ese punto, la historia deja de ser solo sobre un país cerrado. Empieza a ser sobre algo más amplio. Como un sistema puede extender su influencia incluso más allá de sus propias fronteras. Salir de un país no siempre significa salir de su influencia. A veces, lo más difícil empieza después. Porque hay sistemas que no necesitan territorio para seguir existiendo. Cuando alguien logra escapar de Corea del Norte, la narrativa externa suele simplificarlo. Ahora es libre, nuevo país, nuevas oportunidades y nueva vida. Pero hay un detalle que rara vez se aborda con profundidad. La adaptación no es inmediata ni completa. Esto es lo que se muestra. Historias de escape, testimonios, reconstrucción. Pero hay un problema. Esa versión suele enfocarse en el final del trayecto, no en lo que ocurre después. Al llegar a países como Corea del Sur, muchos desertores enfrentan algo inesperado. Un exceso de libertad, decisiones constantes, opciones ilimitadas. Un mundo donde no hay una única narrativa que guíe cada paso. Lo que para muchos sería una ventaja, para otros se convierte en una carga. Porque durante años, a veces toda una vida, cada decisión estaba predefinida. ¿Qué pensar, qué decir, qué evitar? Y de pronto, todo eso desaparece. No hay instrucciones, solo posibilidad. Aquí aparece algo extraño. La libertad, en teoría, es el objetivo final. El resultado deseado. Pero en la práctica, puede ser abrumadora. Porque elegir implica responsabilidad. Y la responsabilidad implica incertidumbre. Y para alguien que nunca ha tenido que decidir realmente, esa incertidumbre puede sentirse como una forma distinta de presión. Algunos logran adaptarse. Otros, no completamente. No porque no quieran, sino porque su forma de entender el mundo fue construida bajo reglas completamente distintas. Y esas reglas no desaparecen fácilmente. No todos los sistemas se abandonan cuando cruzas una frontera. Algunos siguen operando, dentro de ti. Y en ese punto, la historia deja de ser únicamente política o geográfica. Se vuelve psicológica.
Porque ya no se trata solo de escapar de un lugar, sino de reconstruir una forma de pensar, de decidir y de existir en un mundo donde ya no hay una única verdad impuesta. Y eso revela algo aún más inquietante. Quizás el verdadero alcance de un sistema no se mide por sus límites físicos, sino por cuánto tiempo puede seguir influyendo incluso cuando ya no está presente. Durante todo este tiempo, hemos mirado hacia adentro. Ahora toca hacer algo más incómodo. Mirar hacia afuera y cuestionar lo que creemos que sabemos. Porque Corea del Norte no solo existe como país. Existe como imagen. Y esa imagen también está construida. La mayoría de las personas conoce Corea del Norte a través de documentales, noticias y reportajes. Desfiles militares, líderes en escena, multitudes perfectamente coordinadas. Una narrativa clara. Un país aislado, extremo, diferente. Eso es lo que vemos. Pero hay un problema. Esa imagen, aunque basada en hechos reales, también es una selección, una edición. Todo lo que sabemos sobre Corea del Norte pasa por filtros. Filtros internos, del propio régimen, y filtros externos, de medios internacionales. Ambos muestran cosas distintas, pero comparten algo en común. Simplifican. Reducen una realidad compleja a símbolos fáciles de entender. El país se convierte en una idea, un ejemplo extremo, una advertencia, un caso único. Pero cuando algo se vuelve símbolo, pierde matices. Y cuando pierde matices, deja de ser completamente comprendido. Aquí aparece una tensión incómoda. Criticamos la narrativa interna de Corea del Norte por ser controlada, dirigida, diseñada. Pero rara vez cuestionamos la narrativa externa. La que consumimos, la que parece objetiva, la que sentimos completa. Y sin embargo, también tiene límites. También elige qué mostrar, qué enfatizar, qué omitir. No porque sea falsa, sino porque ninguna narrativa puede contenerlo todo. Y eso abre una pregunta más profunda. Si ambas versiones, la interna y la externa, son incompletas. Entonces, ¿qué es exactamente lo que estamos entendiendo? Esto es lo que cambia la perspectiva. No solo existen sistemas que controlan la realidad desde dentro, también existen formas de entenderla que la simplifican desde fuera. Y en ese punto, la historia deja de tratar únicamente sobre Corea del Norte. Se convierte en algo más amplio. La forma en que construimos sentido a partir de fragmentos, imágenes y relatos parciales. Porque cuando una realidad compleja se convierte en una historia fácil de consumir, algo inevitablemente queda fuera. Y lo que viene ahora empuja esta idea aún más lejos. No se trata solo de cómo vemos a Corea del Norte, sino de por qué necesitamos verla de cierta manera. Es fácil observar un sistema desde lejos. Analizarlo, criticarlo y señalar sus fallas. Lo difícil es reconocer cuando ese análisis empieza a parecerse demasiado a nosotros. Hasta ahora, Corea del Norte ha sido presentada como una excepción, un caso extremo, un modelo cerrado, una realidad completamente distinta a la del resto del mundo. Y en muchos aspectos, lo es. Pero hay un problema. Cuando etiquetamos algo como totalmente diferente, dejamos de buscar cualquier similitud. Y eso puede ser un error. Porque si miramos más de cerca, aparecen patrones. No iguales, no comparables en intensidad, pero sí, reconocibles. Narrativas que se repiten hasta volverse incuestionables. Versiones simplificadas de la realidad que se consumen sin pausa. Ideas que no siempre se cuestionan, porque encajan demasiado bien. No se trata de control total ni de sistemas cerrados. Se trata de algo más sutil. De cómo cualquier sociedad, en mayor o menor medida, construye su propia versión de la realidad a través de medios, de cultura, de consenso. Aquí aparece la incomodidad real. Nos resulta evidente que en Corea del Norte la información está controlada, pero rara vez nos detenemos a pensar. ¿Hasta qué punto lo que consumimos también está filtrado? No necesariamente manipulado de forma directa, pero sí organizado y priorizado. Narrado desde ciertos ángulos. Porque incluso en sistemas abiertos, la información no llega en estado puro. Llega interpretada. Y esa interpretación moldea lo que creemos entender. No es lo mismo, pero tampoco es completamente ajeno. Esto es lo que cambia completamente el enfoque. La diferencia no siempre está en la existencia de una narrativa, sino en el grado en que somos conscientes de ella. Y en ese punto, Corea del Norte deja de ser solo un objeto de análisis. Se convierte en un espejo incómodo,
uno que no refleja lo mismo, pero sí, nos obliga a mirar cómo construimos nuestras propias certezas. Porque si toda realidad que conocemos pasa por algún tipo de filtro, entonces la verdadera pregunta ya no es solo qué ocurre dentro de ese país. La pregunta es otra, mucho más difícil de ignorar. ¿Cuánto de lo que creemos entender sobre el mundo es realmente una elección propia? Al final, no se trata solo de Corea del Norte. Nunca se trató solo de eso, se trató de algo más silencioso, más cercano, más difícil de reconocer. Hemos recorrido un sistema que parece lejano. Un país cerrado, una narrativa controlada, una estructura diseñada para sostener una única versión de la realidad. Y es fácil dejarlo ahí, como un caso aislado, como una anomalía. Algo que ocurre en otro lugar. Pero hay un problema. Esa distancia puede ser una ilusión. Porque lo que hace único a Corea del Norte no es solo su nivel de control. Es la claridad con la que ese control puede verse cuando se observa desde fuera. Sin embargo, cuando miramos nuestras propias realidades, esa claridad desaparece. No porque no existan narrativas, sino porque estamos dentro de ellas. Y cuando estás dentro de una historia, no la ves como historia. La ves como lo normal, como lo evidente, como lo incuestionable. Pasamos todo este tiempo analizando un sistema que moldea la realidad. Que define lo que se cree, lo que se recuerda, lo que se cuestiona. Y lo hicimos desde una posición de observadores. Pero en ningún momento dejamos de estar dentro de nuestras propias estructuras, de nuestras propias narrativas, de nuestras propias formas de entender el mundo. No son iguales, no funcionan del mismo modo. Pero comparten algo esencial. Influyen en lo que vemos, y en lo que dejamos de ver. Esto es lo que permanece después de todo. La realidad nunca llega completamente limpia, siempre pasa por algún tipo de filtro. Y tal vez ahí está la parte más incómoda de toda esta historia. No en lo que ocurre dentro de Corea del Norte, sino en lo que revela sobre algo más amplio. Sobre cómo los sistemas, sean políticos, culturales o sociales, no solo organizan el mundo. También organizan la forma en que lo interpretamos. Porque al final, la pregunta no es solo quién controla la información. Ni siquiera es quién controla la narrativa. La pregunta real es si alguna vez vemos el mundo completamente fuera de ellas.